Hemos llegado a la UAM Iztapalapa. Buenas tardes, soy el doctor Raúl Alba García, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi campo de trabajo es la biofísico-química, además de atender educación en ciencias a nivel superior. También realizamos actividades aquí en la Universidad de los Profesores de difusión cultural de la cultura científica en México y colaboramos con diferentes instituciones universitarias, de gobierno, para promover la cultura científica en el país. Pues, estimado Raúl, muchas gracias por recibirme, mil gracias. Pues gracias a ti por visitarnos en la Universidad Metropolitana. Muchas gracias y estoy seguro que tenemos mucho que aprender. Hablar de ciencia y tecnología es complicado, es complejo, depende del punto de vista de donde lo veas. Me gustaría que antes de empezar esta charla nos dijeras, por favor, desde tu perspectiva, para iniciar por buen camino, ¿qué es ciencia? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo entiendes tú este concepto? Bueno, me gusta mucho una definición que escribió Carl Sagan en un par de libros suyos, que parafraseando un poco es que la ciencia, más que un cuerpo del conocimiento, es una forma de pensar. Y es una forma de pensar crítica, autocorrectiva y conscientes de que podemos estar errados. Entonces, esa es una definición simple, concisa y muy rica de lo que puede aclararnos a cualquier persona qué es la ciencia. Y en parte, digo, tal vez contraria, aunque va ligada, ¿qué es tecnología? Ya para empezar a la charla. Bueno, la tecnología, por otro lado, es esa actividad humana a través de la cual manipulamos a la naturaleza. Quizá la iniciamos los primeros homínidos cuando tomamos una vara y la rompimos y la doblamos, o una roca y la usamos para golpear algo, y algo transformamos intencionalmente en la naturaleza. Quizá, no sé, recordando esa imagen icónica de la película de 2001, cuando el homínido tomó el hueso y rompió otros huesos y luego se dio cuenta que podía usarlo para matar un tapir y tener comida o defenderse de la tribu que competía por el mismo recurso alimenticio. Entonces esa sería la tecnología, el uso y manipulación de la naturaleza, la cual la podemos hacer de manera intuitiva, por serendipia o por empiria. No necesita estrictamente que hagamos un razonamiento profundo o cuestionemos que esta rama o esta roca para qué me va a servir. Ese sería un paso posterior, al cual da lugar en tiempo posterior también precisamente a lo que actualmente es ciencia. Antes, tú corrígeme si estoy en un error, primero tiene que haber ciencia para que exista un procedimiento, un proceso y posteriormente tecnología, si es como va una y después la otra, ¿o es incorrecto? Pues diríamos que en tiempos actuales y quizá en el futuro de la humanidad sea más ese el camino, pero como lo mencioné, quizá la primera herramienta que usamos los humanos no la inventamos, sino que la encontramos y lo que inventamos fue el uso y en ese momento iniciamos la tecnología. Aunque ya tiene la palabra, el vocablo como tal, el sufijo logos, estudio o tratado, en griego, podríamos considerar que no necesariamente se requería humanamente estudiar y esta rama para qué sirve. No, quizá fue accidental, quizá tomé una rama y la arrojé y te golpeé en la cabeza, ahí sirve para noquear gente, ¿sí? O le di a un ratón que pasaba por el momento y ya me lo puedo comer. Sí. Quizá fue a través de la serendipia, es decir, el accidente. Es una forma de aprender, una forma de conocer y una forma en la cual puedo inventar algo que me sea útil, es decir, hacer una herramienta, un instrumento. En otras palabras, desarrollar tecnología. Ergo, requiero ciencia para hacer tecnología, no necesariamente. Okay. El otro caso adicional a este sería la empiria, es decir, la experiencia cotidiana. Y muchos de los grandes inventos de la humanidad son producto de la empiria. También algunos grandes descubrimientos que han permitido a la humanidad avanzar y desarrollarse y, por ejemplo, actualmente vivir más de 70 años, son producto de la serendipia, es decir, del hallazgo accidental. Y me estoy refiriendo específicamente a los antibióticos como el primero fue la penicilina precisamente, que sí fue en un laboratorio científico de un investigador británico, Alexander Fleming,
pero él no estaba buscando antibióticos, él estaba estudiando el crecimiento de bacterias. Y un plato de cultivo se le contaminó con un hongo. Es aquí donde surge la chispa para la serendipia que da lugar al hallazgo científico y que luego permite un desarrollo tecnológico. Es decir, ¿cuál fue la chispa? Un investigador común, promedio, científico, en cualquier laboratorio del mundo, pues hubiera visto, ¡ay, mi plato se contaminó! A la basura. Sí. Y hubiera sacado uno nuevo y continuar con los experimentos para estudiar qué pasa con las bacterias. No, Fleming lo que dijo, ¡ay, el plato se contaminó! Pero no hay bacterias, hay un hongo. ¿Por qué no hay bacterias? ¿Qué provocó el hongo o qué adicionó el hongo al plato de cultivo que mató a las bacterias? Descubrió la penicilina, el hongo era un penicillium, por eso le puso el nombre de penicilina. Ya después estudió el por qué, cómo y cómo mejorarlo, y actualmente tenemos hasta antibióticos sintéticos. Ya no necesitamos cultivar muchos platos o frascos con penicilina para fabricar los antibióticos, sino que se desarrolla toda una tecnología farmacéutica para la producción de nuevos antibióticos, que son los que se han usado desde entonces. Entonces, a partir de un descubrimiento empírico, serendípico, accidental, se hace luego un procedimiento de investigación científica que da lugar a un desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que habría etapas históricas originarias. Empezamos con serendipia, quizá luego empiria. Luego vamos construyendo la ciencia, que la ciencia moderna no tiene más de 400, 500 años. Y con esta nueva herramienta llamada ciencia, quizá descubrimos más rápido, más ágilmente, con menores errores y quizá logremos mayores beneficios para la humanidad. Si vamos incluyendo ya no solamente en la investigación científica a las herramientas y forma de pensar de la ciencia, sino en la vida cotidiana de la gente, que finalmente es a quien beneficia la actividad científica, que surgió de la serendipia. Y por ejemplo, en este momento de tu vida profesional, ¿de qué manera tú utilizas la ciencia o la tecnología? Pues mira, yo estudié biología como licenciatura, soy biólogo. Estudiando biología, yo lo que buscaba fue un momento histórico, coyuntural, en finales del siglo pasado, del siglo XX, cuando estaba en auge la conciencia sobre los daños ambientales, y entonces yo decidí contribuir a conocer y a resolver los problemas ambientales. Decidí estudiar ecología y alguien me dijo, pues tienes que estudiar biología. Entré a la universidad a estudiar biología, pero ya estando estudiando la carrera, conocí realmente lo que era la ciencia, no solo la biología, que la biología es un campo en el que se puede usar el pensamiento científico. Y terminé finalmente, en lugar de dedicándome a resolver problemas ambientales, que afortunadamente hay otros profesionales de las ciencias haciendo eso, yo terminé estudiando cómo funcionan las membranas celulares, cómo son, cómo funcionan, qué hacen, qué puede pasar si hay un cambio, etcétera, etcétera. Y me metí probablemente más que a aplicar los conocimientos de la ciencia para resolver problemas ambientales, a estudiar a la naturaleza a ese nivel para hacer nuevos descubrimientos de cómo funciona la naturaleza, que sea la pregunta científica fundamental, cómo funciona. Pero el cómo funciona nos permite luego hacer cosas. Por ejemplo, de lo que yo he estudiado, no lo hice ya yo, pero podría servir para entender las causas de algunas enfermedades que hay en la gente. Enfermedades por las cuales su energía disminuye, y eso lo hacen otros investigadores, ya en otras instituciones, o en otros países, o aquí mismo en México. Yo, en cambio, seguí estudiando el cómo funcionan las células. Pero al mismo tiempo, ya trabajando en la universidad como investigador y como profesor, como docente, me fui interesando en conocer cómo funciona la educación. Entonces empecé a aplicar el pensamiento científico, los métodos de la ciencia, para entender mejor lo que estaba yo haciendo en las aulas. Sí. Cómo aprenden los alumnos, cómo puedo yo ayudarlos mejor a que aprendan, cómo puedo yo enseñar mejor, que me di cuenta que no tanto dependía de cómo enseñara yo, sino qué hiciera yo con los alumnos para que ellos aprendieran. No cómo enseño yo para ser mejor profesor, no. ¿Cómo puedo yo ayudar a los alumnos para que ellos aprendan mejor? Incluso a pesar mío.
Y eso me di cuenta porque me puse a estudiar otros campos del conocimiento. Me puse a estudiar psicología, me puse a estudiar educación, dentro de esto pedagogía, etcétera, etcétera. Y para mi sorpresa me encontré que uno de los que había descubierto más los principios del aprendizaje en la gente había sido un biólogo, Jean Piaget. Jean Piaget era un biólogo que decidió, así como yo de repente quise estudiar la educación, él también decidió estudiar cómo aprenden los niños. Y desarrolló la teoría piagetiana o de constructivista del conocimiento. Finalmente, usando todo ese conocimiento científico de la psicología educativa y también con mi conocimiento científico desde la biofísica, etcétera, etcétera, pues empecé a desarrollar un cuerpo de conocimiento, una teoría llamémoslo una teoría educativa, para lograr mejor mis metas como profesor, que es que los alumnos aprendan mejor. No que pasen más, que saquen 10, no. Yo he llegado a la conclusión de que para que un alumno realmente saque 10 tiene que haber aprendido, no solamente haber respondido bien un examen. Y, por ejemplo, una conclusión adicional que surge de esto es que no necesariamente los exámenes escritos son las mejores herramientas para evaluar el aprendizaje de la gente. En los últimos años hemos estado muy preocupados en el país porque es que los niños no aprenden. ¿Cómo lo sabemos? Porque les hemos aplicado exámenes y no los pasan, reprueban el examen de PISA, reprueban el examen enlace y entonces están mal. No, el problema no es que estén reprobando los exámenes, el problema es que no están aprendiendo. Entonces quizá este conocimiento, usando las herramientas de la ciencia para aplicarlo y entender mejor cómo funciona la educación, nos permita mejorar los procesos educativos para que los niños aprendan y después vemos cómo los evaluamos para ponerle calificación en el certificado. Claro. Entonces, existe, de hecho, no lo inventé yo, es que existe toda una corriente y escuela de investigación educativa en el país y en el mundo, la cual se ha ido alimentando de diferentes campos de conocimiento. Es decir, podemos usar la ciencia para descubrir nuevos antibióticos, para inventar nuevas herramientas o para mejorar la educación o para mejorar el bienestar de la gente. Tuve la oportunidad de ver en los medios masivos de comunicación que tú dices, pensando un poco por supuesto en esta educación inicial, cuando los chicos están aprendiendo qué es ciencia, qué es tecnología y por supuesto muchas otras asignaturas, que están mal, que estaban mal redactados, que estaban mal escritos. ¿Qué hubo ahí? Eso que mencionas de los libros, resulta que en ese momento el rector de la universidad me comisionó para participar en los consejos consultivos interinstitucionales que había creado la Administración del Gobierno Federal para llevar a cabo la reforma a la educación secundaria. Cuando llego yo al Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias, lo que nos encargan es revisar la articulación que se había hecho de la reforma a la secundaria con la reforma al preescolar para llevar a cabo la reforma a la primaria. Y nos piden que primero revisemos los programas de primaria. Estamos en ese esfuerzo de revisar los programas de primaria cuando nos llegaron los libros de texto. Nos sorprendió porque pensábamos que los libros de texto tenían que hacer con base en los programas oficiales y eso los teníamos a revisión. En fin, nos hacen el encargo de la tarea y pues, tenemos que acceder a esa petición. Y en la tarea de revisar los libros de texto, en particular comenzamos con el libro de Ciencias Naturales de sexto de primaria. Lo primero que encontramos es que presentaban una gran cantidad de errores conceptuales. Aunado a esto, había aspectos inadecuados en el tratamiento de los temas específicos. Y en su conjunto observamos solamente en el volumen de Ciencias Naturales de sexto de primaria más de un centenar de errores de ambos tipos, tanto errores conceptuales donde había una descripción equívoca de algún concepto, hasta la forma inadecuada en que se trataba de presentar a los muchachos alguna teoría científica o algún paradigma de la ciencia. Esto lo hicimos del conocimiento de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto a través del Subsecretario de Educación Pública, porque lo que mencionamos fue que, dadas las deficiencias de los libros de texto, podían representar un obstáculo más que una ayuda al profesor, al docente en el aula y una fuente errónea de información a los niños. Se trató de minimizar el asunto diciendo que no habría mucho problema, que eso se podría mitigar, que no habría incluso efecto a largo plazo.
pero tuve la oportunidad de entrevistar niños de sexto de primaria que habían usado esos libros, tiempo después hablé con ellos, y sobre temas de ciencia de manera coloquial, de cosas que yo sabía que debían haber visto en el aula, basados en los libros, y lo que encontré es que lo que me expresaban o me reproducían como definición de conceptos o la comprensión incluso de esos mismos conceptos estaban de acuerdo a lo que había dicho el libro, y el libro estaba erróneo. Eso representa un obstáculo posterior cuando esos niños acuden o ingresan a niveles superiores educativos, donde ya con base en otros libros de texto distintos o incluso ya con manejo de conocimiento más especializado de esos aspectos de ciencia y o tecnología, pues los chicos van a enfrentarse al conocimiento de los nuevos libros o incluso de los profesores, lo que provocaría problemas hasta emocionales en estos chicos al llegar creyendo que saben, porque incluso pueden cotejar ellos en su libro que están diciendo lo que decía en su libro de primaria, pero que es un conocimiento falso. Entonces, el problema fue grave y afortunadamente llegó al público. Sin embargo, la respuesta del público y de la autoridad misma fue poco halagüeño e incluso se intentó minimizar. Recientemente el actual secretario de Educación hablaba de que en los libros de texto se habían encontrado errores ortográficos. No solamente fueron errores ortográficos, él hablaba de algo así como 100 errores ortográficos en los libros de texto. No, solo en uno de los libros había más de un centenar de errores conceptuales, no solamente ortográficos. Si esa es la base con la cual vamos a generar una cultura científica en la sociedad en el país, en una época en que las sociedades mundiales dependen de la ciencia y la tecnología, y estamos enfrentando problemas serios como el cambio climático y otros, que tienen descripción científica y su solución se basa en la ciencia, estamos en el peor de los escenarios. La gente se queda sin trabajo y en lugar de ir a estudiar, tomar un curso para aprender algo nuevo, va y le prende una veladora a San Judas Tadeo. Yo no estoy en contra de que la gente tenga fe religiosa, la que sea. Como decía una frase de Carl Sagan, es que no quiero creer, quiero saber. Lo que decía este párroco era que, y lo decía así como si fuera refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, sí, si quieres rezarle y pídele ayuda, pero ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a aprender, ponte a razonar. Y la otra es que la ciencia te permite que no te vean la cara, o te da la ayuda para que sea más difícil que te vean la cara. Pues la ciencia, repito, es esa forma crítica y autocorrectiva de pensamiento que nos permite conocer con mayor seguridad o darnos cuenta de que lo que estamos conociendo es falso. Y en este sentido hay podemos llamarlo una corriente que ha surgido en los últimos años, aunque no es nueva, ha crecido en los últimos años tal vez, en el cual hay empresas, no solamente individuos, sino empresas, vendiendo productos a la gente para resolverle problemas de salud, problemas de seguridad, de problemas cotidianos, a los cuales venden con lenguaje de la ciencia, con discurso científico. Este producto nuevo utiliza los micronutrientes para resolver problemas como el cáncer o como el herpes o como la diabetes. Y la gente lo escucha, tiene tal vez ella misma o algún familiar ese problema de salud y entonces acude, lo ve, le dan el discurso, lo cree y lo compra. Y muchas veces no son baratos, o a veces compra uno y compra el que sigue, y compra el que sigue, y compra el que sigue. Ocasionalmente llega a haber, hablando de enfermedades, en el caso de algunas enfermedades puede haber remisiones o curas que no necesariamente fueron causadas por ese producto. Hay a veces reacciones del sistema inmune que permiten que la gente se cure. Hay a veces enfermedades cíclicas, como una gripe, que uno se enferma, se siente morir y finalmente uno sobrevive, en las cuales uno se cura, tome o no medicamento alguno, sea veraz o sea falso. Ocasionalmente sucede, como también en la medicina basada en ciencia, pues que la persona fallece.
porque se agrava, porque hay complicaciones o porque el tratamiento médico ya se dio demasiado tardío. Entonces, la misma explicación se puede dar para esos falsos medicamentos. Lo importante es que muchas veces la gente gasta dinero, se endeuda o incluso queda en la ruina por gastar en esos productos que son falsos, que están pintados de ciencia. Les hemos llamado productos pseudocientíficos o pseudociencias, que los hay, te digo, para la medicina, los hay para otras cosas. Por ejemplo, para seguridad, hace tiempo se estuvo vendiendo en el mundo y en México un supuesto detector de explosivos, drogas, armamentos, que se demostró a través de pruebas que hicieron físicos de la UNAM y de la Universidad de Morelos que era falso. De hecho, actualmente 3 de los fabricantes de esos artículos falsos británicos ya están presos en la Gran Bretaña, acusados de fraude, precisamente. Este tipo de fraudes basados en pseudociencia se dan en muchas áreas y el problema es que la gente no se da cuenta que la están engañando. Por eso es tan importante una buena educación en ciencias desde el aula y ojalá ayudar a los medios a través de la divulgación de la ciencia, del periodismo científico, a mejorar el conocimiento científico de la ciencia en la gente, pero no solamente de la ciencia como las teorías científicas o los conceptos científicos, sino el razonamiento científico, ese pensamiento crítico. El punto fundamental es el escepticismo, pero un escepticismo racional, buscando luego las pruebas, no ese también pseudoescepticismo de los que no creen en el calentamiento global o no creen en la evolución biológica. Son escepticismos o falsos escepticismos, digo yo, que están más bien escudándose para sostener una creencia mágica, una creencia religiosa o un interés económico. Atrás de todo esto, como te das cuenta, hay dinero y muchas veces mucho dinero. Hay grandes empresas que manejan volúmenes grandes de capital para vender productos pseudocientíficos, pseudomedicamentos o pseudonutrientes. Y también hay empresas que utilizan esta estrategia de manejo de la ciencia para promover tecnologías falsas, simplemente para sacar el dinero al cliente o para sostener actividades que finalmente podrían ser dañinas para la salud de la gente o para el ambiente. Tú puedes ver en los medios, en otros países, en los Estados Unidos, que están algunos legisladores norteamericanos o empresarios hablando que es muy útil y bueno sacar petróleo provocando destrucción del subsuelo. La técnica se llama fracking. El problema es que esa técnica hace que los productos de petróleo que quieren sacar se mezclen con el manto freático, es con el agua que la gente usa finalmente para uso personal, para uso humano. Y ese tipo de técnicas se están intentando promover en México. Y encuentras ecologistas o supuestos ecologistas que dicen que el fracking es bueno y no es nocivo, es hasta benéfico, cuando la evidencia científica sugiere fuertemente, decimos en ciencia, que puede provocar ese tipo de daños y que pueden tener efectos nocivos en el ambiente y en la gente. Y eso es el último punto importante. La ciencia no tiene las respuestas a todo y tampoco tiene respuestas 100% absolutas siempre. La ciencia es un conocimiento provisional que crece paulatinamente y que cuando descubre que en alguna posición o postura o idea estaba equivocada, busca la manera de corregirlo. Y es lo que nos distingue a quienes cultivamos el pensamiento científico de quienes promueven el pensamiento mágico, que casi siempre también es dogmático. Es así, y así es porque me tienes que creer. Entonces, igual sucede en el comercio. Es así y cómpralo porque seguro se cura. No, hay que ser poco crédulo, hay que ser escéptico y hay que buscar, muéstrenme las pruebas o qué ensayos han hecho, en qué publicaciones internacionales o nacionales, serias, profesionales, se muestra que hay beneficios. Y entonces sí, ya se tienen más elementos para poder estar un poco menos inseguro de que lo que a uno le están dando es veraz. Y en ese sentido te ayuda a ahorrar dinero y protege tu salud y la vida tuya y de tus cercanos.
Si no compras el aparato falso, pues es difícil que te haga daño. Si no compras el medicamento falso, es difícil que entonces pierdas el tiempo en una terapia que no te va a ayudar. Steve Jobs le detectaron el cáncer en el hígado y en lugar de atender a la muy dolorosa y fuerte quimioterapia, decidió usar métodos falaces. Cuando finalmente se somete a cirugía y a los tratamientos de quimioterapia, que sí son muy duros, tienen efectos secundarios muy dolorosos y a veces no funciona, ¿sí? Cuando finalmente se somete a eso era demasiado tarde. Quizá hubiera vivido algunos años más, quizás se hubiera curado. Hay gente famosa en México que ha tenido cáncer 3 veces y las 3 veces, sometiéndose a tiempo a las terapias basadas en ciencia, se ha curado. Una profesora amiga mía de aquí de la universidad, ella tuvo cáncer de seno, ella es médico, se sometió a tiempo a todos los tratamientos y hubo días en los que uno la veía toda decaída por los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia, pero actualmente vive feliz, sigue dando sus clases, sigue haciendo investigación y hasta salta en paracaídas, gracias a la ciencia. Pensando un poco en el concepto de la globalización, pensando un poco que somos millones de personas en los 5 continentes, es bien sabido que somos consumistas. Platícanos un poco para entenderlo mejor y pensando, por supuesto, que los chicos que nos están viendo ahora son de primaria, secundaria o preparatoria. ¿Qué es el primer mundo y qué es el tercer mundo? Bueno, mencionaste 2 conceptos importantes. Número 1, somos consumistas. Ese es un concepto biológico y es inevitable. Sí. En ecología manejamos niveles de organismos dependiendo de lo que comemos. Tenemos al primer nivel a los organismos productores primarios, que son los organismos como las plantas, las algas marinas, las algas verdes azules, que capturan la energía del sol y producen alimento. Producen su alimento y a su vez son el alimento de los primeros consumidores en la Tierra. Son los consumidores primarios, que son los que comen a los que producen esa materia a partir del sol. O sea, los que comen plantas son los consumidores primarios. Diríamos que los veggies son consumidores primarios, como las vacas y otros, los conejos. Otros organismos se comen a las vacas y a los conejos, son los consumidores secundarios. Y en ese sentido, de manera natural, no es malo decir somos consumidores. Sí, somos consumidores secundarios, y en particular los humanos somos una especie de intermedios porque comemos vegetales y también comemos animales. Es lo natural, así evolucionamos y así es como debemos seguir comiendo. Pensar que podemos comer solamente vegetales sería una falacia pseudocientífica. Entonces, sí somos consumidores, pero además inventamos tecnología, como ya lo mencionamos, desarrollamos tecnología y la usamos, y a veces también tenemos el productor primario de tecnología y los que adquirimos esa tecnología somos consumidores de esa tecnología, pero esa tecnología nos sirve para vivir mejor en general. También la podemos usar para que alguien nos viva mejor, pero eso no es bueno realmente, no es humano y no es ético, desde un punto de vista científico y humanista. Entonces yo no veo malo que uno diga que somos consumidores, quizás sí que digamos somos consumistas, que sea como un consumidor fanático, que consume por la avidez de consumir. Ahora, un problema ya de la civilización humana es que esta capacidad para hacer y producir no se ha distribuido homogéneamente entre las sociedades humanas. Y hay quienes han acaparado más la producción de esos bienes iniciales. Y además, quizás hasta no te dicen cómo hacerlo. Entonces te obligan, cuando lo necesitas, a comprarlo, y eso significa que tú pierdes recursos. Es historia de la humanidad. Y eso ha generado una polarización en las sociedades humanas histórica, la cual ha generado a su vez otros problemas de conflictos entre las sociedades. Y dentro de las sociedades mismas, porque dentro de cada sociedad también se dan estas polarizaciones. Podemos entender usando las herramientas de la ciencia, como la termodinámica tal vez, aplicada en la sociología. El otro día un colega se sorprendía, me dice, entonces ¿podemos ¿aplicas la termodinámica en la sociología? Le digo, sí. No así
tabla rasa, pero sí, los conceptos fundamentales se pueden aplicar y hay que adecuarlos. Entonces, y un principio en termodinámica, que es el estudio de la energía, cómo se mueve la energía en el mundo, pues el dinero es energía y el dinero se mueve en el mundo. Cuando tú tienes mucha energía en un lado y poca en otro, la energía se mueve rápido y el sistema cambia rápido. Podemos decir cambia de manera violenta. Tiende al cambio y a veces es imposible detener ese cambio. ¿Te das cuenta de la analogía? Cuando tienes esta visión de tipo termodinámico en un sistema social, si tienes polarización muy grande en una sociedad, el cambio se va a dar, te guste o no. ¿Bien? Entonces quizá lo más sano sería disminuir esas polaridades y sí mantener un flujo de energía, llámale monetario, y de bienes en el cual la gente en su conjunto se beneficia. Siempre va a haber diferencias. En las especies animales hay, por ejemplo, en algunas especies, no en todas, en mamíferos, hay un macho dominante, una hembra dominante, y en organismos sociales hay los más miembros de ese grupo social sometidos a los dominantes. Es natural, pero no por eso tiene que ser pretexto para. Hay que saber interpretar el conocimiento científico y no vas a pasar lo que sucede en una especie también sucede en la otra. Eso es también una falacia pseudocientífica. Ahora, este tipo de conceptos se dieron en la historia del estudio de las sociedades humanas, y por ahí a finales del siglo pasado se hablaba de un primer mundo que era aquellas sociedades humanas que tenían mucha tecnología, desarrollaban e inventaban nueva tecnología. Un segundo mundo que estaba intermedio, que era el mundo socialista principalmente, y un tercer mundo que eran los países que no teníamos tecnología, que no la desarrollábamos y que para tenerla teníamos que comprarla al primero o al segundo mundo. El tercer mundo es entonces aquel grupo de países que no tenemos tecnología propia, y entonces el no tener esa tecnología propia nos impide hacer cosas que beneficien a nuestras sociedades, a nuestra población, y tenemos que adquirirla. Es decir, somos dependientes de los países que hacen esa tecnología, y muchas veces somos dependientes porque no sabemos cómo hacerla, no conocemos los principios, y muchas veces los principios subyacen en la ciencia. Entonces, si tenemos conocimiento científico, si tenemos el conocimiento de cómo y por qué son las cosas como son, podemos desarrollar esa tecnología. Esa y otra, podemos copiarla más o menos, no toda idénticamente, porque hay leyes que protegen esa creación de tecnología, esa creación de ideas, y son muy justas esas leyes en ese sentido. Pero podemos adoptar tecnología, generar nueva tecnología. Y podemos y sabemos, y para saber hay que aprender ciencia, hay que aprender esa forma de pensar. Y entonces cualquier persona, no importa la edad incluso, no importa el origen social, que maneje ese conocimiento es capaz de usarlo para transformar a la naturaleza, y a través de esa transformación de la naturaleza tener un algo que pueda vender a su sociedad y a las otras sociedades que serían incluso el primer mundo. Esta estructura social, política, se ha transformado en los últimos 30 años más o menos, y ya los países que antes eran los dueños de la tecnología ya no lo son tanto. Ya esa tecnología ha permeado a esos países que antes eran del segundo o tercer mundo, y actualmente esa tecnología se está desarrollando en esos países que antes éramos del tercer mundo. Ahora nos llaman economías emergentes o de diferentes maneras, porque tenemos al alcance ese conocimiento y esa tecnología, y muchas veces sí lo estamos haciendo y lo estamos vendiendo a los que eran países dueños de la tecnología. Todavía queda el hecho de que como hay protección legal, pues todavía seguimos dependientes. El problema es cuando una sociedad se asume como naturalmente dependiente, o no puedo, si te lo hago, me pagas, te lo hago, pero tú sigues siendo el dueño. Países como Corea, que hacían esa tecnología para países como los Estados Unidos, como Francia, como Alemania, actualmente tienen sus propias empresas que desarrollan tecnología original, copiada de la anterior, y ahora la venden como si hubieran sido del primer mundo a países como Francia, Alemania, Estados Unidos. Es decir, ya está un poco más horizontal. Lo importante es que no tanto los gobiernos, la gente de cada país se asuma como capaz de poder hacer cosas nuevas.
Y para eso es útil el conocimiento científico. Y cualquier persona no tiene que ir a la escuela. Hay bibliotecas, hay internet, hay cafés internet que por 10 pesos o 15 pesos la hora tienes acceso a ese conocimiento científico mundial. Y ya se está dando. Están surgiendo en México, en la India, en Brasil, en mismo China, pequeños grupos de muchachos, algunos expelidos de las escuelas, que habiendo visto algo en internet, se dan cuenta que ellos pueden copiarlo y están fundando sus propias empresas. El nuevo conocimiento, la nueva herramienta, la nueva tecnología puede salir de donde menos lo esperemos. Y en México, para terminar esta charla, ¿se están invirtiendo los recursos necesarios, pensando un poco en el gobierno, en el presupuesto para ciencia y tecnología, para su estudio? Pues con el riesgo de meterme en discusiones políticas y pisar callos de políticos y empresarios, sí se está poniendo dinero en ciencia y tecnología, pero no tanto productiva a nivel nacional. Sí, algunas empresas privadas extranjeras están metiendo dinero para que se haga tecnología en el país y de hecho están invirtiendo ellos mismos, por ejemplo, en el diseño de nueva tecnología, ya hecha por diseñadores mexicanos. Porque resulta que es más económico para esta empresa, que tal vez tenga la matriz en Francia, pagarle a ingenieros mexicanos que pagarle a ingenieros franceses para un desarrollo tecnológico. Entonces, esa tecnología la están haciendo mexicanos. Solo que todavía tiene la protección que es propiedad de una empresa francesa. ¿Sí se está invirtiendo entonces dinero en México? Sí. Pero yo invitaría a que cada persona, cada grupo de amigos, se plantee la posibilidad de qué es capaz de hacer con un poco más de conocimiento, con un poco más de esfuerzo y realmente con poco dinero. Un campo muy poderoso es, por ejemplo, el caso del software. El hardware, pues necesitas comprar los hierros, necesitas al menos ir a la papelería y comprar algo de materia. Pero hacer software, hacer aplicaciones para dispositivos móviles de internet, lo único que requieres es saber programar. Y eso lo haces acá arriba en la cabeza y lo pones por escrito en un papel con un lápiz. Tienes que ir a la papelería, comprar un cuaderno y un lápiz, y con eso puedes, conociendo código, puedes escribir un programa para aplicación en cualquier dispositivo móvil. Y ese lo puedes vender. Y quizá puedas decir, bueno, ahora ya no quiero hacer solamente el software para el dispositivo móvil. A lo mejor ahora tengo para hacer un accesorio, una interfase para el accesorio móvil. Y quizá de ahí pueda yo hacer ya pasar al hacer ya el dispositivo móvil. Muchas de las empresas que actualmente venden dispositivos móviles no existían hace 30 años y muchas de ellas surgieron de hacer software. La empresa que actualmente le está haciendo y le va a hacer las siguientes naves espaciales a la NASA para mandar astronautas al espacio es una empresa que así empezó, haciendo software, y ahora hace naves espaciales. Wow. Y el dueño no es norteamericano, es un sudafricano. Te agradezco mucho, ha sido muy interesante porque es una charla que te deja pensando. Como tú lo dices, te orienta a ser autodidacta, a tener un punto de vista crítico, y lo hemos notado a través de tus palabras. Y para despedirme me gustaría que me dijeras algo, pensando un poco en la tecnología que todos tenemos a la mano, pensando en un teléfono celular, en una tablet. ¿Tú consideras que probablemente si existiera un razonamiento en la sociedad en el que le exigieran las personas a las empresas que generaran tecnología no tan desechable, crees que podría tener impacto? Porque un teléfono celular hoy en día dura 1 año y medio, 2 años. Anteriormente era más resistente y te duraba 7 años. Pues mira, yo creo que eso hay que aprender a manejarlo, porque lo que hemos visto, revisando la historia del conocimiento en general y de la tecnología en particular, lo que ha sucedido es que antes el conocimiento se descubría, el nuevo conocimiento se renovaba muy lentamente. Pasaban siglos para que se hiciera un descubrimiento importante. A principios del siglo XX el recambio o la renovación del conocimiento ya se había reducido a décadas. A finales del siglo XX ya el tiempo
que se tardaba en tener un importante descubrimiento científico se redujo a lustros y actualmente es de menos de un año el tiempo en el que se encuentran descubrimientos importantes. Y lo mismo ha pasado con la tecnología. Entonces, vamos a llamar, esto técnicamente se llama obsolescencia, o sea, ya no sirve. No es tanto que no sirve, sino que se renueva. El tiempo de obsolescencia del conocimiento actualmente está entre años y meses. Sí. Y la tecnología igual. Entonces, quizá, desafortunadamente, es algo inevitable. Entonces nos debemos de adaptar. No, así más bien, ahí tenemos la capacidad como humanos, no biológica, sino tecnológica de adaptarnos. Somos organismos adaptables, no solo como especie, que es la teoría biológica de Darwin, sino como individuos, somos capaces de, a través del aprendizaje, modificar nuestra conducta. Y ese es el fin de la educación, sea en una escuela o fuera de la escuela. Tú mencionaste el autodidactismo, que es algo que se ha despreciado en los últimos años en las sociedades y sobre todo en la sociedad mexicana. Es malo ser autodidacta. ¿Es malo no ir a la escuela? No, es malo ser ignorante. Y es más malo negarlo. No, uno debe aceptar que es ignorante, porque entonces uno se da cuenta que tiene que aprender. Y para aprender puedo hacer dos cosas. Puedo ir a la escuela o puedo ir a una biblioteca de papel o digital. Y puedo aprender por mí mismo y preguntándole a los demás. Y de esa manera quizá yo pueda tener las herramientas intelectuales para poder ayudar no tanto a que los aparatos duren más, quizás sí a que sean más flexibles, que pueda yo extender su tiempo de vida. A través, y se ha hecho en algunos dispositivos, le puedes aumentar la memoria, quizás le puedas poner una interfase. Es decir, la idea es que podemos tener cada uno de nosotros con conocimiento la capacidad de innovar. Entonces, la innovación es el descubrimiento de lo nuevo y uno se da cuenta que es parte intrínseca de la ciencia. Hacer ciencia, y para hacer ciencia no tienes que ser científico necesariamente, debes saber de ciencia, debes realmente estar pensando en hacer algo nuevo y hacer hasta lo imposible por lograrlo. Y en eso, para eso cualquier persona puede hacerlo siempre que tenga, primero, que se dé cuenta que lo puede hacer, y segundo, que tome la decisión, lo quiero hacer. Y ahí sí querer es poder. No es fácil, y mientras más grande sea el reto, será más difícil. Pero como dijo Kennedy, vamos a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Los retos difíciles, grandes, lo hacen a uno sentirse poderoso y bien. Y creo que todos podemos ser poderosos. Y como tú dices, querer es poder, y de verdad que espero que todos ustedes, chicos, que nos están viendo ahora, pues despierte una necesidad, una curiosidad, que vayan con los maestros, que vayan a los laboratorios y les digan que se pueden generar, que orienten a los maestros a que se creen experimentos, que tengan este autodidactismo que ya comentaban. Y te agradezco muchísimo, maestro. Ha sido muy interesante. Pues gracias en saludarte de nuevo y adelante. Adelante.